Este himno dice, si sufro de ansiedad, ¿verdad? Gracias, hay un cuadrito de la tira cómica Charlie Brown, donde él le dice a su amigo Linus, para los que no sepan quién es Linus, es su amigo sabio, más maduro que toda la pandilla, y además es el predicador de la pandilla, por eso me cae bien. Y Charlie le dice a Linus, mis ansiedades tienen sus propias ansiedades. Yo no sé cuántos se sientan como Charlie Brown, mis ansiedades tienen sus propias ansiedades. Pero la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. La palabra de Dios también dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra de Dios también dice, habla el Señor contra el afán y la ansiedad, diciendo, el Señor cuida de las aves, viste a las flores, ustedes no tienen nada de qué preocuparse. Con esa convicción cantamos este tipo de himnos de testimonio, ¿verdad? Y aunque tenemos retrocesos y tenemos nuestros días, donde el afán, la ansiedad, la preocupación parecen ser invencibles, de todas maneras, llega el Salmo 18 consolándonos, cuando dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Es decir, Señor, cuídame tan de cerquita que el reflejo de mi perfil se vea en tu pupila. Pues así es como cuida el Señor. No se lo necesitamos pedir, Él lo hace siempre así. Así que vamos a orar juntos y luego dejamos salir a nuestros niños después de esa oración. Señor, tú eres mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos haber imaginado. Por eso es que tu revelación de ti mismo nos asombra, nos humilla, Señor, pero también nos enamora. No en un amor romántico, obviamente, sino en un amor como el que tu Santo Espíritu planta en el corazón del creyente. El Salmo 34 dice, clamé al Señor y me libró de todos mis temores. A veces, Señor, necesitamos recurrir a ese salmo para saber que tú puedes meter una aspiradora por nuestra garganta y sacar de nuestro corazón todos los miedos y ansiedades que tendemos a adueñarnos de ellos. Gracias por himnos que nos recuerdan verdades en forma de testimonio y que nos ayudan a expresar lo que a veces no sabríamos decir. Por músicos, Señor, que componen y ejecutan melodías que acompañan bien nuestra oración. Ahora, Señor, usa tu palabra, que yo mengüe para que tú crezcas, que el predicador sea un conducto, no un estorbo para el mensaje de tu escritura, que tu pueblo sea edificado para tu honra, para la ejecución de tus propósitos en esta tierra, para la santificación de tu pueblo. Amén. Ahora sí pueden salir nuestros niños a sus clases con mucho cuidado y también acompañados de sus maestros. Los demás abrimos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a concluir el capítulo 4 porque hoy vamos a ir a Hechos 4, versículos 32 hasta el 37. Hechos 4, 32 al 37. Si ya tienen la lectura de la palabra de nuestro Señor, póngase de pie para que la hagamos juntos. Hechos 4, versículos 32 al 37. Ya le ando añadiendo 6 capítulos al libro, tiene 28. Hechos 4, versículo 32 al 37 dice así: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.
Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la bendición de reunirnos el día domingo, el día que resucitó tu Hijo Jesucristo. Es el día que nos hemos de congregar para celebrar su resurrección, y porque Él está vivo, entonces lo que dice esta palabra santa es verdad, y entonces nuestros pecados han sido borrados como lo cantamos, y ya no hay necesidad de cargar culpas y sentir ese peso de la culpa sobre nosotros, porque todo ha sido borrado. Ayúdanos ahora en la meditación de tu palabra. Te suplico, Señor, que lo que salga de mi boca sea agradable delante de ti, y lo que piense en mi corazón y que he pensado, todo pueda ser expresado también acorde a tu escritura. Amén. Tome su lugar, por favor. Pues llegamos al final del capítulo 4 del libro de los Hechos, hermanos, y no es poca cosa el que tenemos que seguir diciendo testigos poderosos. Es el título de toda esta sección. El testimonio de Dios a través de su pueblo empieza a tomar vuelo. Es más, en el versículo 31 no hay lugar a duda que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, puesto que dice ese versículo: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, justo lo que habían pedido. El lugar tembló. Bueno, no habían pedido eso, pero de una manera que recuerda las ocasiones del Antiguo Testamento donde Dios manifestaba su presencia, particularmente en el monte Sinaí, entregando la ley a Moisés. Aquel monte se sacudía, pero ojo, no dice que hubo un temblor en la región. Nosotros sabemos de esas cosas. Aún en nuestra ciudad en los últimos años se han dado microsismos que afectan solamente a regiones de esta ciudad. Primero porque es muy grande, pero luego porque son pues pequeñas fisuras que producen sismos muy locales. Pues este ni siquiera fue de esos, porque este fue un sismo en el lugar que ellos estaban, una señal para ellos de que Dios les estaba escuchando y Dios estaba contestando su petición. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 31, lo cual otra vez, despójese de cualquier otra idea que pudiese haber en su cabecita acerca del que la llenura del Espíritu Santo es algo místico, misterioso. Ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que se nos dice aquí es que hubo una disposición, una actitud de todos estos creyentes de obedecer al Señor libremente. Es decir, que no ponían barrera a los mandatos del Señor, sino que le servían con gusto. Probablemente, ¿verdad?, el ejemplo que debiésemos decir de esta tarde se debe aunar a lo que dice allí: y hablaban la palabra de Dios con valor. Ellos habían pedido eso. Considera sus amenazas, dice el versículo 29, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Pues apenas 2 versículos después la petición está contestada. Es lo bueno de orar conforme a la palabra de Dios. Vamos a la segura. Pues si esto es lo que Él dijo, pues seguro lo va a querer cumplir. Pues oremos eso. ¿Para qué andamos inventándonos cosas? Pues si allí dice lo que hay que orar, oremos eso. Pues ellos vieron su petición contestada en ese sentido, en el de predicar con valor. Pero la llenura del Espíritu siempre produce consecuencias adicionales para la vida cotidiana también. Efesios capítulo 6, no vaya para allá, pero Efesios 5, 18 habla de la llenura del Espíritu, y a partir de ese versículo 18 y todavía en el capítulo 6, versículo 8, 9,
todavía habla de las consecuencias de ser lleno del Espíritu. En el hogar, en la sociedad, en el lugar de trabajo. Así que podemos notar que ese es un patrón, puesto que aquí en los versículos que acabamos de leer, dice la congregación de los creyentes, de los que creyeron, era de un corazón y un alma. Esta frase de un corazón y un alma es una frase típica de los hebreos. Por eso se le puede llamar, si usted lleva notas de esto, se le puede llamar que este es un hebraísmo. Tenían un mismo corazón y una misma alma, lo cual, primero voy a decir, no significa. Lo cual no significa que estaban uniformados en todos y cada uno de los asuntos de la vida cotidiana de los creyentes. Seguramente todavía había quien prefería las lentejas al frijol. Muy su gusto. Seguramente todavía había quien prefería el día lunes al día miércoles. Muy su gusto. Pero en todo lo que competía acerca de la vida de los creyentes y de la palabra de Dios tenían una misma mente, una misma alma. La importancia de creer todos lo mismo. Cuando usted se hace miembro de esta iglesia, firma un papelito que dice, esta es la declaración doctrinal de esta iglesia, esto creemos y predicamos aquí. Y entonces aseguramos que todos creemos y predicamos lo mismo. Enseñamos lo mismo. Bueno, pues ellos tenían una misma alma y un mismo corazón. Esta frase, como dije, es un hebraísmo, pero vale la pena ponerle un poquito de atención al hecho de que habla de la parte interna de las personas. No buscaban gente de la misma apariencia, no buscaban gente de su misma condición social, no estaban divididos entre hombres y entre mujeres. ¿Sabe que en algunos lugares de nuestro país incluso, sobre todo esto me lo han dicho amigos que han ido a predicar a Asia y África, pero también en algunas comunidades de nuestro país, ya me tocó estar allí. Aún los cultos cristianos, las mujeres se sientan de un lado y los hombres se sientan del otro lado. Hay dos filas de bancas y están separados hombres y mujeres. En esto no había de eso. No era una comunidad de creyentes tan solo de hombres o tan solo de mujeres, no era una comunidad de un solo grupo social. Había de todo tipo de personas, pero tenían un solo corazón y una sola alma. Esta unidad, hermanos, es fruto del Espíritu de Dios. No es fortuita, no sucedió en el vacío. Ahora sí le voy a citar Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dijo en el versículo 1, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pausa allí. Por preservar la unidad, no por crear la unidad. La unidad está creada desde el momento en que cada uno de nosotros recibió al Espíritu Santo. Los creyentes la preservan, pero no la forman, no la crean. De la unidad que ya Dios formó, es nuestra responsabilidad preservarla. ¿Cómo? Bueno, pues con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿Por qué? Lea lo que dice a partir del versículo 4 y hasta el versículo 6. Y cuente, hay un solo cuerpo, 1, un solo espíritu, 2, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Van 3, versículo 5, un solo Señor, 4, una sola fe, 5, un solo bautismo, 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7. ¿Usted cree que es casualidad que Pablo, siendo hebreo, contara hasta 7 para decir tenemos unidad en esto, en esto, en esto y en esto? Cuando para los judíos ese era el número de la perfección. En Cristo tenemos una unidad perfecta que debe ser preservada por todos los creyentes en ese vínculo de la paz. Y va a requerir esfuerzo porque no es fácil ser manso, ser paciente y soportar. Me atrevo a decir, hermano, que los mejores amigos de su vida los debe encontrar en la iglesia. No menosprecio
bellos amigos y amados fuera del ámbito cristiano que todos nosotros tenemos. Pero con ninguno lo unen estas 7 cosas, más que con los creyentes. Eso debería decirnos algo de la importancia que tiene invertir nuestro tiempo en los que están aquí. En pasar tiempo juntos, formar vínculos serios, profundos, que vayan más allá de la plática del pasillo. ¿Cómo está uno? Bendecido, gloria a Dios. ¿Y usted? Bendecido, qué casualidad, gloria a Dios. Ahí nos vemos. No, hay que hablar más cositas. Hay que conocernos, nuestro trasfondo, nuestro presente. Todo lo que haya que platicar se tiene que platicar. Note por favor que antes de hablar de dones espirituales, como viene más adelante en este mismo capítulo 4, Pablo habló de la unidad. Lo mismo hizo en Romanos capítulo 12, lo mismo hizo en 1 Corintios capítulo 12. Casi todos los textos que hablan de dones espirituales en la iglesia primero le antecede una sección acerca de la unidad. Como si los apóstoles de parte de Dios estuvieran diciendo, miren, para que no se menosprecien unos a los otros, ni se ensoberbezcan unos sobre los otros, acuérdense, por sus dones espirituales, acuérdense que están unidos por Dios. En un mismo cuerpo, dice, tanto aquí como en Corintios y en Romanos Pablo. Así que tenían una sola alma, una sola mente, había unidad en la iglesia. Fíjese lo que sigue a continuación, en un término que aparece allí. Versículo 32, y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Ese término ninguno es uno muy enfático en el idioma original. Esto fue escrito en griego. La palabra griega que se traduce allí como en ninguno podría decir, y absolutamente nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Habiendo estado en un país comunista, que se dice socialista, pero que es comunista, y yo le pregunté a los que viven bajo ese régimen, ¿por qué este país es socialista de nombre, pero más bien ustedes dicen que es comunista? Y me dijeron las razones. Y una de ellas es, aquí no hay propiedad privada. Lo poco que es propiedad privada en realidad no es tuyo. Entonces tú no puedes ir a pescar un pescado a pesar de que estamos en una isla rodeados de mar. Ya me entendieron qué país es. A pesar de que estamos en una isla, tú no puedes sacar un pescado porque no es tuyo. No lo puedes ir a vender porque estás generando ganancias que te colocan sobre los demás. Hay playas que tú, mexicano, tienes acceso, nosotros no tenemos acceso y es nuestro país. Hay hoteles para ti que no puedo entrar ni a comer invitado por ti. Yo escuchaba de niño este pasaje y el de Hechos 2, que es similar, ¿verdad? Hechos 2:25 tiene similitud con este. Perdón, no 25, 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Yo lo escuchaba de niño y los pastores hacían su mejor esfuerzo, pero yo era un niño, entonces no me quedaba claro lo que querían decir cuando hablaban, aquí vemos comunión, no comunismo. Y yo ni entendía la comunión, que luego decían que era coinonía y etcétera, como tampoco entendía el término comunismo. Pero se lo puedo explicar hoy, creo, de una manera más sencilla. El comunismo dice, lo tuyo es mío y de todos. La comunión dice, lo mío no es mío, es del que lo necesite. Esa es la actitud del cristiano. El comunismo dice, lo tuyo es mío y es de todos. La comunión dice, lo mío no es mío, es de quien lo necesite. Usted ve así el recibo de nómina. Usted ve así el pago, o no sé cómo la raya, no sé qué reciba. Su domingo. Porque Efesios capítulo 4:28 nos habla de la teología del trabajo y dice, el que roba no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno.
Obviamente, no robarás es el mandamiento detrás de esto. Entonces el creyente no roba, sino que trabaja. Pero todavía le añadió el Espíritu de Dios a través de Pablo el siguiente enunciado: a fin que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Si Dios te da un trabajo, no es solamente para satisfacer tus necesidades, sino para satisfacer de alguien que no tiene lo necesario. Esa es la perspectiva bíblica del trabajo. Aquellos primeros creyentes lo entendían bien, porque nadie decía ser suyo. Es decir, nadie sujetaba sus cosas tan firmemente que decía, pues esto no. Y si alguien lo necesita, pues lo siento mucho, pero esto no. Si lo tengo y lo necesitas, tómalo. Es tuyo. Úsalo. O te lo presto. Pero aquí no dice solamente de préstamo, aquí va todavía más allá. Más adelante lo dice el escritor Lucas en el versículo 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Fíjese, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y hay una nota sorprendente que nos deja ver el crecimiento y madurez de estos creyentes. Estaban creciendo en número, ¿verdad? Ya vimos que se seguía añadiendo cada vez más y más personas creyentes a la congregación. Pero no solamente Lucas está registrando el crecimiento numérico, sino el crecimiento espiritual de estos hermanos. Ahora voy a necesitar que ponga mucha atención porque viene un momento técnico. Quedamos así. Hechos 2:45. Ponga un dedito en Hechos 2:45 y luego mantenga el otro acá. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes. El verbo vender está en un modo imperfecto, lo cual quiere decir que cuando era necesario, cuando se suscitaba alguna necesidad, vendían y traían. ¿Ok? Entonces a lo mejor allí tiene que ponerle modo imperfecto. No nada más ponga imperfecto, porque si no luego no se va a acordar y va a decir aquí hay una imperfección. No, es un modo imperfecto. Vendían de vez en cuando era requerido. Pero cuando usted llega al capítulo 4, versículo 34, dice, las vendían. Y allí el modo ya no es imperfecto. De hecho, es un participio presente activo. Era el hábito de la iglesia que si alguien tenía una necesidad, alguno brincaba para decir, pues yo tengo por allí un terrenito. Con ese lo vendemos y sale la necesidad del hermano o de la hermana. O muchas otras necesidades. Es decir, hay un cambio en la actitud, porque allá era pues de vez en cuando, pero aquí es el hábito de la iglesia. Que no haya alguien en necesidad, que si alguien está padeciendo, a ver cómo le hacemos, pero de que sale, sale. Una camaradería, un compañerismo, un amor cristiano palpable. De modo que no había quien tuviera necesidad. Note que dice la palabra necesitado como sustantivo y el verbo, y el sustantivo también necesidad. Uno en el versículo 34 y el otro en el 35. Pues es que no eran ricos todos ellos. Pues es que no eran gente adinerada. Eran personas normales que experimentaban la misma vida que el resto de la sociedad de su tiempo. Pero si me permite traspolarlo hasta el día de hoy, usted y yo cuando venimos a Cristo, pues no cambiaron nuestras circunstancias en muchos sentidos, nada más que ahora las enfrentamos con el Señor y en obediencia a su palabra, pero la generalidad de nosotros no cambió de trabajo ni de ocupación cuando llegó a Cristo. La cuenta del banco no se incrementó. Y si sí, pues avisen, ¿no? No se incrementó. Y ese es el engaño en el que tanta enseñanza errónea hay de aquellos que prometen el cielo y las estrellas
Y tú entrega un billete de a 500 si tienes mucha fe, pero si tienes más, ponle más. Y si tienes un reloj, un celular, deposítalo aquí. Y hasta me sale el acentito. Porque muchos de ellos también hay mexicanos, por supuesto, hermanos. Estamos llenos de pare de sufrir, y lo se tiene que decir con todas sus letras. Los del pare de sufrir predican el evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio, ni trae prosperidad más que para sus líderes. Pare de sufrir surgió en Brasil. Su fundador fue el exdirector de la Lotería Nacional Brasileña, que fue acusado de fraude. Con ese inicio ya sabe cómo va a acabar la historia. Y así hay muchos otros. Predicando que Dios te va a hacer rico. Tú dale. Y Dios te va a dar posesiones y riqueza y demás. No era el caso. Ellos traían de corazón voluntario, y ese corazón voluntario se nota en el hecho que el ejemplo de Bernabé y aún el de Ananías y Zafira, que están allí enseguidita, los tres, lo hicieron de manera libre y voluntaria. No lo hicieron coercionados. Pero sus circunstancias no cambiaron en lo económico. ¿Saben dónde cambiaron? ¿Y dónde se nota su madurez? En que estos hermanos y estas hermanas practicaban el verdadero amor del que habla la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el verdadero amor. Y el mensaje que predica el evangelio es el mensaje del amor, no es un mensaje diferente. Es el mensaje del amor. Es más, el contexto de eso que le acabo de leer, el versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pues no espere hasta recibir un balazo en lugar del hermano. Empiece por ayudarle en su necesidad económica. Es lo que dice a continuación. Y si ves a tu hermano en necesidad, ayúdale. Entonces no es necesario llegar al ejemplo y al caso extremo de dar tu vida, morir por tu hermano. Empieza por ayudarle. Si no le ayudas, ¿a poco crees que en ese momento vas a levantarte heroicamente en amor a tu hermano? Si no le has podido ni ayudar económicamente. Así que la palabra del Señor nos deja ver claramente que una muestra de madurez cristiana es esta: el ayudar para las necesidades de otros. Acompáñeme por favor a la segunda carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 9. Llegaremos por allá si el Señor nos da vida, pues algún día de estos. Estimulando a la iglesia de Corinto para la ofrenda a los santos de Jerusalén, Pablo les escribió en el capítulo 9, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pausa en la lectura. El versículo 9 es una cita del Salmo 112, versículo 9. Cuando dice: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, no está hablando de Dios. El Salmo 112 es un retrato del verdadero creyente en tiempos del Antiguo Testamento. Vaya al Salmo 112, por favor. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Ya empezamos bien, se parece al Salmo 1:1. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Escuche esa frase. ¿Sabe de quién se dice que fue justificado? De Abraham. ¿Sabe de quién se dice que fue justificado para siempre? De Finés. La frase
Esta que aparece tanto en el versículo 3 como en el versículo 9, su justicia permanece para siempre, quiere decir, y ha sido justificado de sus pecados. Ya le quedó más claro lo que eso significa. Esta es la vida de uno que ha sido reconciliado con Dios, así se ve. Y por supuesto dice otras cosas muy bonitas de él. 4, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. No está hablando de Dios, está hablando del que ha sido reconciliado con Dios. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arregla sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. Hasta que vea vencidos a sus adversarios, con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en honor. Una característica del verdadero creyente es su generosidad. Da con liberalidad. Y es muy fácil entender eso. Su corazón ya no está atado a este mundo. Ya le da igual la vida en este mundo porque sabe que es muy pequeñita, tiene una mejor vida que va a ser eterna. Así que lo que tenga o no tenga me da igual. Porque mi vida siguiente va a ser infinitamente mejor. Así que lo mío es de quien lo necesita. ¿Lo necesita? Le doy, le comparto o se lo presto, no sé, depende de la necesidad. Estos creyentes dieron un paso de madurez, hermanos. Esta iglesia, y mire que no dice que eran unos cuantos, habla en términos generales. Tal vez como en toda iglesia, esto es normal, que haya algunos hermanos un poquito más maduritos que otros y así esté disparejita la cosa. Uno cuando empieza en el pastorado tiene la idea utópica de que vamos a dar un curso y así los emparejamos a todos y de ahí para allá. No, hombre, todo el mundo va a diferente paso. Eso es así y es normal. Pero la generalidad de esta iglesia estaba madurando al modo que entendían que ser hijo de Dios los llevaba a ser generosos. Yo me pregunto, si esa fuera la única característica de un creyente maduro, ¿qué tan verde estoy yo? ¿Qué tan verde está usted? Si fuera la única. Pero enfocándonos en ese aspecto, ¿se ve su madurez cristiana en el desapego de las cosas terrenales de modo que puede compartir generosamente? Él esparció, dio a los pobres, dio con liberalidad, porque su justicia permanece para siempre, porque ya ha sido justificado ante Dios. Por supuesto, el apóstol continuó. Seguramente usted está diciendo, no le vaya a oír al versículo 10. De 2 Corintios 9, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Entonces aclaremos. Pablo no está diciendo, y entonces si tú eres un dador alegre y si tú das con liberalidad, entonces Dios te va a suplir, como aquel antiguo cantito. Tú le das al Señor $1 y Él te regresa 2. No. No. Lo que esto quiere decir, aumentará la siega de vuestra justicia, dice el versículo 10. Tu carácter cristiano será todavía más evidente. Eso es la siega de vuestra justicia. Entendiéndose como justicia la justificación. Los frutos de tu reconciliación con Dios serán cada vez más abundantes y evidentes. Eso sí dice el texto bíblico. Así que una muestra de la madurez de estos creyentes estaba en su generosidad. Todos los que tenían algo lo vendían y traían el precio. Ya se había hecho un hábito en la congregación. Ya sabían. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor ya hasta les daba pena decir, es que estoy pasando por necesidad, porque alguien luego brincaba, pues a ver, hermano, vamos aquí a ver qué hacemos. Se sentían chiviaditos de decir lo que necesitaban. Ahora ya enlazamos el versículo 32 en su segunda parte con el 34, pero todavía nos falta ver
la última parte del versículo, todavía nos falta ver el 33 que quedó ahí en medio. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia había sobre todos ellos. Esto es lo que el Señor había dicho en Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Aquí se está cumpliendo eso y también se está cumpliendo Hechos 4:29. Concede a tus siervos que prediquen tu palabra con toda confianza. Pero si no es suficiente decir, bueno, sí, daban testimonio y ya. Dice específicamente que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues porque es el hecho fundamental de la fe. Ellos habían sido testigos de la resurrección del Señor Jesucristo y por tanto era absolutamente imperativo que hablaran de la resurrección, que no se quedaran hasta la crucifixión, sino que fueran más allá a decir, pero vimos a Cristo vivo, resucitó, nosotros lo vimos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues lo dice el apóstol Pablo primero a los Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Crucificados hubo cientos en tiempos del Imperio Romano, pero ninguno de ellos resucitó, solo Cristo. Y ellos lo habían visto y habían convivido durante 40 días con el Señor después de la resurrección. Si alguien tenía que hablar era ellos. Por eso, aunque usted leyó junto conmigo en el versículo 31 que todos hablaban la palabra de Dios con valor, era labor de los apóstoles en específico dar testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Ellos eran los encargados de decir, sí, es cierto, nosotros lo vimos resucitado. Ya dije, es una pieza clave del mensaje cristiano, pero no solamente es una pieza clave del mensaje cristiano, es también la comisión que el Señor Jesucristo les había encargado a estos hombres. Ellos tenían que dar testimonio de lo que solamente ellos, junto con otros 500 hermanos, habían atestiguado del Señor. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Estos apóstoles les costó la vida seguir al Señor y dar testimonio suyo. Una y otra vez les dijeron a los que les escucharon, vaya al capítulo 10, por favor. Este es otro sermonazo que el Señor puso en boca de Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 34. Voy a leer varios versículos, acompáñeme. En Hechos 10, a partir del versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe perdón de pecados. ¡Uf! ¡Qué misil de cristología soltó allí Pedro! ¡Qué bombazo de enseñanzas de Cristo soltó! Pero a lo que le quiero llamar su atención para fines de esta predicación es específicamente al versículo 40 al 42. A este Dios le resucitó. Comimos y bebimos con Él después de que resucitó, y nos mandó a predicar al pueblo.
Somos testigos de su resurrección. Lo vimos vivo y no fue un espejismo, un momentito donde entonces, sí parecía su sombra, ¿verdad? Se ve como que la sombra del Señor, ha de haber resucitado. Nos sentamos a comer con Él, bebimos con Él. Después, ¿se acuerdan que el Señor cuando resucitó dijo, ¿tienen algo de comer? Porque un fantasma no come, porque está vivo. Por eso es que Pedro cita de manera contundente, y hay evidencias, pues y hasta comió y comimos con Él. No sé, hermano, no quiero ser irreverente, pero a lo mejor dice, pásame la sal, Pedro. Pues le gusta con más salecita. Pues normal, resucitado, pero en ese sentido normal. Y luego nos envió a predicar esto. Ellos eran los encargados de dar testimonio de la resurrección, pero ¿qué cree? Que luego después de eso, todos los creyentes, todas las generaciones sucesivas, somos encargados de dar testimonio de la resurrección. ¿Porque lo vimos resucitado ya? No, porque la Biblia lo dice. Punto. Y la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y si la Biblia dice que Jesús resucitó, es porque resucitó. Más allá del testimonio personal de cambio tras creer en su nombre, más allá de eso, la autoridad para testificar no es mi testimonio. La autoridad para testificar es este mismo libro que habla de Cristo Jesús resucitado. Por eso los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Dice, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Se acuerda de Mega Soriana? Un momentito técnico. Pues aquí aparece la Mega. Ahí póngale un letrerito de Soriana aquí al lado, para que se acuerde. Abundante es mega, gigante. Así como se habla de aquella tormenta que se desató, donde la barquita que iba el Señor durmiendo andaba allí casi naufragando, y dice una mega tormenta, o mega seismos, dice Mateo, un megasismo se sintió. Aquí dice una mega abundante gracia de Dios sobre todos ellos. Y uno se puede cuestionar, ¿qué quiere decir esto de que la gracia del Señor se manifestó en ellos? Pues no la gracia salvífica y de perdón de pecados, porque esa ya la tenían. Pero la gracia a la que se refiere también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que hemos revisado en la 2 Corintios cuando hemos estudiado esos textos, la gracia que se refiere en 1 Corintios 15 es la gracia que ejecuta la voluntad de Dios. Por eso el apóstol escribió en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El poder para llevar a cabo el difícil llamamiento al ministerio del apóstol Pablo tuvo que ser ejecutado por la misma gracia, la propia gracia de Dios. Y déjeme decirle algo, aquí dice que todos los creyentes experimentaron la abundante gracia de Dios. Es más, si usted avanza al capítulo 11, versículo 23, los apóstoles mandan a Bernabé a aplacar allá a los hermanos. Le dicen, a ver, pues ve a checar allá qué está pasando, Bernabé. Pues se enviaron al peor. Porque cuando llegó y vio la gracia se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Mandaron al Hijo de Consolación, que estamos a unos versículos de que aparezca. O sea, al que le echaba porras de ánimos a todos. Hace poco vino un amigo de Estados Unidos, anduvo predicando por acá. Y recuerdan que yo me ausenté, ese domingo estuve traduciendo para él. Y muy curioso porque todo el tiempo desde que llegó me dijo, ¿pero sí voy a ir a tu iglesia? No, vamos a ir a otra. No es en tu iglesia. Pues como sabe que vino John, entonces dijo, pues también me va a tocar. Le dije, no es en mi iglesia. ¿Y me vas a llevar a tu iglesia? Entonces lo tuve que traer y dijo, yo quiero una foto atrás del púlpito. Pero este hombre, si usted le pregunta a todos los que lo conocemos, es un Bernabé en potencia. Es de esa gente que te levanta el ánimo. No importa si estás pasando pruebas o no, te anima, te estimula, te alienta,
Pues mandan a Bernabé y cuando ve la gracia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que vio? Porque lo que estamos queriendo decir es, ¿por qué dice que abundante gracia era sobre ellos? Pues vio los propósitos de Dios cumplirse, vio una iglesia viva, una iglesia que disfrutaba de la palabra del Señor, que obedecía a la palabra del Señor, que disfrutaba la comunión entre hermanos. Eso fue lo que vio. Más adelante usted encuentra en Hechos capítulo 14, versículo 3, con todos se detuvieron mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, el mensaje de salvación, pues. Hechos 14, 26, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Usted puede ver, la gracia de Dios no es algo que usted recibe al inicio para ser perdonado y reconciliado con Dios. La gracia de Dios es el poder constante por medio del cual Él manifiesta su propia vida para bendecir a su iglesia, para salvar pecadores. Esa es la gracia de Dios. Somos una de las pocas, o la única iglesia que abraza las doctrinas de la gracia, que no tiene gracia en su nombre, ¿verdad? Ya le vamos a poner Iglesia Cristiana Renovación de la Gracia o algo así, pero no quedarnos fuera, no sentirnos, no es cierto. Eso no es lo que importa en el nombre. Lo que importa es que esté en el corazón obrando, que la gracia de Dios esté produciendo la vida que las personas no podemos producir. Eso es lo que importa, y eso es lo que estos hermanos experimentaron. Abundante gracia había sobre todos ellos. Ya explicamos el 34, el 35 dice que lo que vendían lo depositaban a los pies de los apóstoles. Ojo con esa frase, hermanos, no era una especie de tributo a los pies de los apóstoles, como para que ellos se adueñaran. No, lo que esto era, y está explicado en la siguiente frase, y se distribuía a cada uno según sus necesidades. Pues si los apóstoles cuidaban de la congregación, sabían qué tipo de necesidad tenía cada uno. Y entonces decían, bueno, es que esta familia necesita un poquito más, pero este hermano necesita muchísimo más, y nada más tantito para que salga del aprieto en el que ahorita está. Confiaban en ellos y lo depositaban. Eso quiere decir, es otro hebraísmo, poner a los pies es otro hebraísmo, es decir, lo ponían a su disposición confiando que ellos iban a hacer el mejor uso de esos recursos. Y viene el versículo 36, donde aparece mi amigo Bernabé. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. De toda la generosidad que había en el corazón de los creyentes de esa iglesia, se destaca un ejemplo. Probablemente no fue el único, porque como usted leyó desde el capítulo 2:45 y aquí también, dice los que poseían tierras o casas. O sea que lo que hizo Bernabé no era inusual ni insólito. Otros que tenían tierras o casas lo habían hecho. Él también. Pero Lucas tiene una intención, permítame decirlo así, Lucas está haciendo Lucas. Porque desde su evangelio a Lucas le gusta contrastar un ejemplo positivo con uno negativo. O el ejemplo de una mujer y el ejemplo de un hombre. Y va así trabajando su evangelio en pares. Léalo y se va a dar cuenta. Yo no lo descubrí, lo descubrió Justo González y yo lo leí en su libro y luego dije, ay, sí es cierto. Y entonces pone el ejemplo de Bernabé porque luego el capítulo 5 arranca, pero cierto hombre llamado Ananías, ¿verdad? Entonces va a contrastar a Bernabé con Ananías y Zafira. Pero era uno más. Sin embargo, déjeme decirle las particularidades aquí que nos habla de Bernabé. De Bernabé nos dice que era natural de Chipre, era un levita primero, es decir, de la tribu de Leví, que debió haber tenido acceso a los roles y a las ocupaciones de los propios descendientes de Leví, es decir, de los sacerdotes y levitas. Pero él era natural de Chipre, originario de Chipre,
Chipre, si usted va ahí a los mapas que tiene su Biblia, lo va a encontrar cuando se muestran particularmente los viajes de Pablo, y es una islota grandotota, la más grande de esa regioncita. De ahí era Bernabé. Ahora permítanme. Se me cayeron las palabras del pastor Evis Carballosa que me apunté aquí. Bernabé era de esa isla, originario de Chipre. Y antes de que entremos a la siguiente parte, déjeme decirle, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Barnabás, donde Bar significa hijo, como Bar Jesús, hijo de Jesús, o Bar Simón, hijo de Simón. Barnabás quiere decir hijo de consolación, es decir, una persona que su vida está caracterizada por el consuelo y el ánimo que infunde a los que están a su alrededor. Fíjese qué bonito apodo. Ojalá usted ya tenga en mente 2, 3 hermanos aquí que pueda decir, tú eres Bernabé entre nosotros. Hechos 11:24 nos dice otra cosita acerca de Bernabé. Vaya por allá, por favor. Ya andábamos en ese rumbo, pero leímos el 23, leo del 22 al 24, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Sí que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe, un hombre muy positivo. Los hermanos con el don espiritual de fe son hermanos que tienden a ser percibidos como simplemente optimistas, pero no son optimistas, tienen fe. Oran por lo que a todos los demás decimos, no, pues eso, pues sí creemos, pero luego lo oramos. No, de una vez, tienen fe, están confiados, su vida está muy reposadita y por eso traen una sonrisa. Ellos no son como Charlie Brown, que sus ansiedades tenían ansiedades. Ellos no tienen ansiedades al parecer, andan tranquilos por la vida porque están confiados en el Señor. No porque sean irresponsables, sino porque confían en el Señor. Pues Bernabé era de esos. Ahora sí se regresa al capítulo 4 de Hechos. Dice también de él, el versículo 37, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Escuchen las palabras del pastor Evis Carballosa al respecto de Bernabé. Quien tenía, y lo cito textualmente, quien tenía una propiedad en Chipre tenía algo muy bueno, ya que allí había minas de cobre. Fin de la cita. Así que la propiedad de Bernabé no era cualquier cosita, si es que era de estas partes de estas minas. Y si no, de todas maneras, no era cualquier cosita, porque vivir cerca de una mina quiere decir que vas a poder venderla a los trabajadores o a los que van a explotar la mina. Es un buen negocio. Pero Bernabé la vendió, se despojó de esto, como el resto de la iglesia, en un acto de madurez cristiana que se denota en la generosidad, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Note por favor que hizo exactamente lo que los demás hacían. No hizo sonar la trompeta y desenrollar la alfombra roja y decir, ahora sí, les traigo un ofrendón. Ahí está. Ahí está. También habla de su humildad. Porque si es como sospecha el pastor Evis, que esta fue una ofrendototota, hizo lo que todos los demás hicieron y lo entregó. Es más, me voy a asomar tantito al capítulo 5, solamente un poquito. En el versículo 8, cuando llega Zafira, que no sabe que su esposo ya murió, Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto?
La palabra traducida allí como tanto puede traducirse también, vendieron ese terreno en esto. Y no es que Lucas haya sido vago en su registro de esa conversación, para decir en tanto, así en alguna cantidad, sino en esto. Probablemente todavía tenía allí la bolsita o el montoncito de dinero que trajo Ananías, porque estaba allá a los pies. Y entonces Bernabé hizo lo mismo que todos los demás, ponerlo a los pies. Ahí está. Ahí háganlo, distribúyanlo como quieran. Ya no es mío, porque lo mío no es mío, es de quien lo necesite. Así que este hombre sentó un ejemplo que contrasta con el que está en el capítulo 5. Pero aunque Bernabé no logró, más bien Dios le dio un lugar importante en la historia del cristianismo inicial. No lo hizo para ser destacado, lo hizo porque amaba a Dios, porque amaba a su iglesia. Era todo. Por eso lo trajo así. Qué testimonios tan poderosos de la obra de Dios. Predicando, sí predicando, pero también mostrando un amor tangible, palpable, en la generosidad unos para con otros. Signo de madurez. Esta iglesia no solamente estaba creciendo en número, estaba creciendo en madurez. Qué dicha es ver hermanos que se siguen añadiendo, personas que creen en Cristo y llegan a esta iglesia para ser discipuladas. Pero lo importante no es el número, o no solamente el número. Lo importante es crecer en el carácter de Cristo, en la profundidad de nuestra fe y el amor que debe caracterizar a todos los que decimos ser sus discípulos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos, sí, pero sobre todo por el Dios que formó el carácter de esos hombres y mujeres de quienes leemos aquí. Ayúdanos, Señor, a tener vidas completamente rendidas. Dice allí que estaban llenos del Espíritu Santo, es decir, en completa y franca entrega a ti. También, Señor, concédenos tener un amor no solamente de palabra, sino en hecho y en verdad, como escribió tu apóstol Juan. Cuidando de las necesidades espirituales, sí, pero también físicas, unos de los otros. Y permite, Señor, que tu iglesia, por la cual entregaste a tu Hijo Jesucristo, sea un faro de luz a las naciones en la solidez de una iglesia de discípulos crecientes a la imagen de Cristo. Porque rogamos todo esto para su gloria. Amén.